No es un testigo, son dos. Y uno de ellos es Caroline Maxwell, la cual una y otra vez repite que esa mujer era Mary Jane Kelly. Era su ropa, era su estilo. Era ella 100%. Pero lamentablemente, tiempo después se descubriría que a esa hora la chica ya estaba muerta. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente por fin os traigo el especial de Halloween, concretamente el caso de Jack el Destripador. Los veteranos del canal ya sabréis que lo hice 1.000.000 de veces. Cuando empecé con el True Crime, el primerísimo caso que traje fue Jack el Destripador. Pero ¿qué pasa? Que eran vídeos cortos, muy resumidos, faltaba información, lo quise hacer todo muy deprisa. Así que hoy os traigo algo completamente diferente. He viajado a Londres, he visto las escenas del crimen cómo están ahora, si queda algo de ellas. He ido también al museo de Jack el Destripador y tengo réplicas de algunos de los documentos para poder ir mostrándolas mientras os cuento la historia. Pero no solo eso, señores, sino que además este vídeo va a ser muy diferente a los demás. Telen me ha hecho una intro especial solo para este vídeo, que de verdad es una maravilla, y alguien nos ha prestado su voz para leernos las cartas de Jack el Destripador. Mac, si me estás viendo, 1000 gracias de nuevo y 1000 perdones por tocarte las narices con esto. Espero de corazón que os parezca un caso muy interesante y espero de corazón estar a la altura. Va a ser el caso más largo del canal, así que si queréis saltaros algo o cualquier cosa, en la descripción tenéis un pequeño menú desplegable que tú le pulsas y vas al punto que más te interesa. Antes de empezar, veréis que las biografías de las 5 víctimas son muy extensas y seguramente alguien me diga que me lo he inventado todo porque no la he encontrado en Wikipedia. Escúchame, las biografías están sacadas del libro Las 5 mujeres de Hallie Rubenholt. Ella investigó testimonios de amigos, familiares, conocidos de las víctimas y también archivos históricos. Si queréis ampliar los datos, ya sabéis, id a por ese libro porque está de 10 y no me pagan por recomendarlo, que lo sepáis. Echar un ojo porque está muy interesante. Y bueno, dicho esto, no me quiero enrollar más. Y si queréis saber qué pasó con Jack el Destripador, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! En Londres de la época victoriana, siempre se menciona en libros y hasta en series como una época maravillosa, sin precedentes. La reina Victoria consiguió algo que parecía imposible, y era que la población británica recuperase la aceptación hacia la corona. Además, durante su regencia, el Reino Unido se convirtió en la primera potencia mundial. Las clases altas aún se estaban enriqueciendo más gracias a las fábricas que adornaban los mapas. Y por supuesto, los periódicos intentaban poner siempre lo mejor de lo mejor para dejar bien a la corona. El 20 de junio de 1887 se celebró el Jubileo de Oro de la Reina Victoria, y este de nuevo ocupó todas las portadas. Se hizo un recorrido a través de Londres y un servicio religioso en la abadía de Westminster. También se realizó un banquete al que fueron invitados 50 reyes y príncipes europeos. Pero lamentablemente no todo era felicidad, pues no todos tenían el privilegio de pertenecer a la clase acomodada. Durante su reinado hubo importantes innovaciones en el transporte. Gracias al tren, al barco de vapor, el comercio se expandía y gracias a esto los ricos ganaban más dinero. Pero lamentablemente la sociedad crecía de forma desigual. Los ricos eran más ricos, pero los pobres eran aún más pobres. Las condiciones laborales eran pésimas, los sueldos eran ridículamente bajos y la gente de a pie ya estaba hasta las narices. Durante el siglo XIX, Londres sufrió cambios drásticos y su población pasó de 1 millón en 1800 a 6,7 millones a finales del siglo XIX. Era un crecimiento desproporcionado, el cual se debió principalmente a la expansión del Imperio Británico y a la acelerada industrialización, lo que convirtió a la ciudad en la capital mundial de la política y las finanzas. ¿Cómo traducimos esto? Con que Londres era un imán para la inmigración. Entre 1846 y 1848, una terrible plaga destruyó las cosechas de toda Irlanda, lo que provocó que miles de personas emigrasen a Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, los irlandeses llegaron a constituir el 20% de la población de la ciudad de Londres.
Pero obviamente no solo había irlandeses. Llegaron judíos de Rusia, llegó gente de España, de Francia. Llegaron miles de personas, pero lamentablemente no había trabajo para todos, con lo cual las condiciones de vida empeoraron. Según el libro Las 5 mujeres de Hallie Rubenholt, aquel verano fue excepcionalmente cálido y las cosechas se marchitaron. Las restricciones de agua y la ausencia de trabajo agrícola temporero solo sirvieron para exacerbar la crisis del desempleo. Y mientras los ricos disfrutaban del buen tiempo y el jubileo, los pobres montaban un campamento en Trafalgar Square. Y el 13 de noviembre, entre 10.000 y 30.000 personas se manifestaron en contra de lo que estaba pasando. Llegan desde diferentes puntos, gritando lo mismo, bien organizados, todo bien ordenado. Pero cuando llegan a Trafalgar Square, el jefe de la Policía Metropolitana, Charles Warren, ordena a 2.000 policías a pie y a 400 a caballo que carguen contra ellos. ¿Qué desencadenó esto? Que la imagen de la policía, si ya era mala, ahora sería muchísimo peor. Es así como poco a poco vamos adentrándonos en la zona de Londres que nos interesa a nosotros. Y esta es el East End, más concretamente Whitechapel. Las condiciones en el East End eran muy duras, pero Whitechapel se llevaba la peor parte. En aquel entonces era el barrio más pobre y peligroso de todo Londres. Había sobrepoblación y no todos podían tener casa propia. De hecho, era un gran lujo. Las viviendas estaban pegadas unas con otras. Eran bloques estrechos, diminutos, había muchos callejones, mucha suciedad. Y por dentro de las casas es que tampoco mejoraban. Muchas veces eran una única habitación, en la cual vivían entre 6 y 10 personas. En un mismo cuarto lo hacían todo. Dormían, compartían la comida, cocinaban, hacían sus necesidades. No había ningún tipo de intimidad. Y si estabas agobiado y querías respirar, la calle tampoco era un buen sitio. Como os he comentado, la basura se acumulaba. Todo estaba muy sucio, todo eran callejones. Y si esto os parece poco, la espesa niebla tampoco ayudaba. Esa niebla no era como podemos imaginar. No era algo grisáceo, blanquecino, algo espeso, sino más bien de un color amarillento verdoso. Popularmente la conocían como el puré de guisantes, y debo deciros que era aire contaminado. Venía de las chimeneas de las fábricas, de las chimeneas de las casas. Era una mezcla de todo y arrastraba consigo enfermedades respiratorias. La esperanza de vida en 1888 era de 40 años y solo el 55% de niños superaban los 5 años de edad. La tuberculosis, la sífilis, el sarampión, la viruela, todo esto estaba a la orden del día. La gente muchas veces no tenía acceso a agua limpia y recurrían a los charcos de la calle, los cuales estaban contaminados. Orina, basura, excrementos de rata, todo eso contaminaba el agua. Los sueldos eran muy bajos, las condiciones muy malas, y por ese motivo, muchas mujeres se veían obligadas a vender sus cuerpos. Se dice que el 80% de las mujeres de Whitechapel, al menos una vez en su vida, tuvieron que vender su cuerpo. La prostitución, desde 1864, era legal, pero al mismo tiempo, moralmente no era aceptada. Por un lado, lo consideraban algo necesario para los hombres, pero por otro, las mujeres que lo ejercían eran lo peor de lo peor. En la escala social eran lo más bajo, y los religiosos querían transformarlas. Exigían que fueran puras, castas, que volvieran al camino del Señor. Pero lamentablemente ellas no podían hacerlo. Si recurrían a esto era porque no tenían nada más. Es en este momento cuando llega algo muy interesante, y es que en aquellos tiempos cualquier mujer era vista como una prostituta. De las mujeres se esperaban ciertas cosas, que fueran comedidas, que no alzaran la voz, que se casaran, que tuvieran varios hijos, que limpiaran su casa, que estuvieran siempre bien vestidas, que todo fuera perfecto a su alrededor. Tenían que reflejar la buena imagen de su familia. Y si querían trabajar, había varios inconvenientes. Tenían trabajos para mujeres, lavar, coser, limpiar casas. Y esos trabajos eran muy mal pagados, porque los maridos ganaban todo el sueldo. La mujer no existía sin el hombre, con lo cual, si estaban solas, tenían que buscarse la vida. Vender por la calle, vender flores, cerillas, pedir dinero. Pero pedir dinero podía llevarte a la cárcel. Y si no tenías casa y dormías en la calle, podían arrestarte por vagancia. Es en mitad de este caos donde surge el siniestro caso de hoy. Mary Ann Walker nació el 26 de agosto de 1854, en Londres, Inglaterra.
siendo la segunda hija del matrimonio de Caroline, quien era lavandera, y Edward, quien fue cerrajero. Desde niña Mary-Ann la apodaron Polly, nombre por el cual acabaría pasando a la historia. Pero antes de adelantarnos, conozcamos un poco la vida de esta mujer. Polly creció en Fleet Street y su vida nunca fue fácil. Como os comenté antes, las familias vivían en casas pequeñas, a veces de un solo cuarto. Comían, dormían y defecaban en el mismo lugar, y conseguir agua limpia era muy complicado. Iban a los charcos de la calle, a veces a pozas contaminadas. ¿Qué implicaba esto? Que la gente enfermaba muy deprisa. La familia Walker vivió exactamente así. Pero debo deciros que Polly, dentro de lo que cabe, tuvo bastante suerte. Y es que pudo estudiar hasta los 15 años. Sabía leer, escribir y posiblemente tenía ambiciones. Pero a los 9 años, su vida cambió por completo. Su madre falleció a causa de la tuberculosis y como ella era la única niña, tomó su papel. Sin la madre, alguien debía cocinar, limpiar, cuidar del padre, de los hermanos. Meses después de la muerte de su madre, su hermano menor también muere por tuberculosis y Polly debe seguir adelante. Debe seguir con este rol, esforzándose. Pero con el paso de los años, aparece alguien que lo cambia todo. Y es que en 1861 conoce a William Nichols y 2 años después se comprometen. Al año siguiente deciden casarse y 3 meses después Polly se queda embarazada. William consiguió un puesto en la imprenta y económicamente iban bastante bien. Pero ¿qué ocurre? Que la casa en la que vivían era muy pequeña. Un solo cuarto, todos apiñados, no había espacio, era agobiante. Y entonces surge el proyecto Peabody. George Peabody planeó una alternativa de vivienda social. Se estableció una especie de modelo común de bloques en torno a patios. Eran viviendas de 2, 3, 4 habitaciones, con agua corriente. Para ahorrar costes no había adornos. Y puede que las fachadas fueran monótonas, pero claramente eran las mejores viviendas que pudieran imaginarse. Según la autora Hallie Rubenhold, por dentro era el paraíso para la gente. Habían patios comunes, donde los niños jugaban, lavandería común, duchas comunes, agua corriente. Y otra cosa muy importante es que tenían retretes, los cuales también eran compartidos. Pero eso de compartir tampoco era tan exagerado, porque debo deciros que era entre 2 familias. Lavandería, patio, zona de baño, todo eso era común, pero lo que era el retrete era entre 2 familias. Punto que más adelante será muy importante. Todo era increíble y la máxima aspiración de muchas familias era poder optar a estos apartamentos. Eran muchísimos los interesados, pero al mismo tiempo muy pocos podrían optar a ellos, ya que para vivir allí debías cumplir con algunas cosillas. No podías tener antecedentes policiales, no podías ser alcohólico o tener un pariente alcohólico, y debías demostrar que eras limpio y ordenado. La familia Nichols pasó este primer filtro y consiguieron una casa de 4 habitaciones. Lamentablemente, una vez allí, podían perder la casa. La lavandería común no podía usarse para hacer un negocio, porque si no, te podían echar. No podías gritar, armar escándalo, montar fiestas. Si complicabas la convivencia, te podían echar. Y si te arrestaban, te metías en líos, te volvías alcohólico. Si pasaba cualquier cosa, también podían echarte. Pero debo deciros que la vida al principio fue estupenda. Tienen más hijos, todo funciona bien, no hay problemas. Aunque económicamente van un poco más ajustados. Así que se mudan a un apartamento más pequeño y a una planta un poco más baja. El cambio no es tan radical, no es tan de golpe. Sigue habiendo buenas condiciones, siguen viviendo bien. Pero con este cambio, cambian de vecinos de al lado. Y ahora comparten baño con la familia Bidler. Ellos eran una familia respetable. Estaba la madre, los hijos y entre ellos estaba la hija mayor, Rosetta Walsh. Rosetta se casó con un marinero, pero este la abandonó tras zarpar hacia Canadá. Así que la chica volvió con su madre. La relación entre los Bidler y los Nichols era bastante buena. Compartían baño y al mismo tiempo entre las casas también había una puerta. Pasaban de un lado a otro y se convirtieron prácticamente en una sola familia. Y entonces Polly dio a luz a su último hijo. Y se sospecha que quizás pudo tener depresión posparto. En ese momento, Rosetta se vuelca en ayudarla. Le cuida al bebé, se ocupa de él, de dormirlo, de cuidar de Polly. Pero entonces Polly se empieza a dar cuenta de que Rosetta y William se comportan de forma extraña. Hay miradas, actitudes, hay cosas muy raras e inevitablemente sospecha que son amantes. Las discusiones eran constantes, insoportables, y Polly cada X tiempo se iba de casa.
Se iba con su padre una temporada, luego volvía, se reconciliaba con William, rompían otra vez, se iba con su padre. En aquellos tiempos, el divorcio ni siquiera se contemplaba. Para poder divorciarte, debe ocurrir algo muy grave. Violencia sexual por parte del marido, una agresión física brutal, pero aún así, también era complicado. Si tu marido te era infiel, la culpa era tuya, porque supuestamente no sabías satisfacerlo. Si te golpeaba, algo le habrías hecho, y si te abandonaba, debías demostrarlo. Pocas mujeres optaban por dejar a los maridos. Para empezar, porque sin ellos no tendrían dinero. Y en segundo lugar, perderían a todos los niños. El hombre tenía las de ganar, pero aún así Polly, el 29 de marzo de 1880, hizo las maletas y se fue para siempre. Se cree que lo primero que hizo fue ir a casa de su padre, pero esto no está del todo claro. Lo que sí sabemos es que estaba decidida a poder conseguir una asignación semanal por desamparo. Y esa pensión, aunque sería muy baja, era necesaria. Sin embargo, para poder conseguirla, debía demostrar que su situación era desesperada. Y el único modo de lograrlo era pasando por el asilo para pobres, también conocido como workhouse. Las workhouses eran prácticamente el infierno, pero de puertas para afuera se vendían como algo maravilloso. Daban techo y comida a gente que no podía trabajar, gente con problemas de salud, enfermos, mujeres, niños, gente mayor. No tenían a dónde ir, no tenían recursos y por tanto ofrecían su trabajo a cambio de un techo y comida. Pero ¿qué pasa? Que allí, si no podías trabajar, trabajabas el doble. Si eras hombre, picabas piedra, trabajabas la estopa, machacabas huesos para hacer fertilizantes. Hacías trabajos que nadie quería hacer. No eran solo 4 horas y ya está. Te pasabas de sol a sol trabajando. Y si te quejabas, recibías castigos físicos. Pero claro, tenías que estar agradecido, porque al fin y al cabo, tenías una cama y tenías comida. Podías salir de allí cuando quisieras, pero al mismo tiempo, si estabas allí, era porque no tenías otra cosa. Y debo deciros que gracias a pasar por allí, Polly pudo solicitar una asignación semanal por abandono por parte de su marido. No obstante, él no lo puso tan fácil. William quiso alegar que Polly se fue de casa porque era alcohólica. Dijo que era una mala mujer, que era sucia, que no hacía sus labores. Pero quien entrevistó a Polly vio todo lo contrario. Ni la vio borracha, ni tampoco sucia. Así que la mujer salió victoriosa. Y semanalmente percibía una pensión de 5 peniques. En 1882, William decidió que no quería seguir pagando pensión. Si antes de esta fecha era o no amante de Rosetta, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que a partir de aquí sí estaban juntos. Querían mudarse, pagar otro alquiler, irse a otra zona y para ello requerían dinero. Pagarle a Polly era un gasto innecesario, con lo cual William contrató a un detective. Quería sacar todos los trapos sucios de esta mujer, encontrar cualquier cosa, dejarla en mal lugar, sacar la información necesaria que impidiera que le siguiera pagando cada semana. Y supuestamente, el detective encontró que Polly Nichols vivía con otro hombre. Así que William le quita la pensión y Polly vuelve al asilo. De este asilo fue a casa de su padre, pero allí no duró mucho tiempo. El padre no vivía solo, vivía con el hijo mayor, con la esposa de este, con todos los hijos. La situación era terrible. Y se dice que la mujer, a partir de este punto, empieza a consumir mucho alcohol. Según los testigos, cuando se emborrachaba era difícil lidiar con ella. Y la última vez que la vio su padre fue en 1886. Después de esto, la comunicación fue solo por carta. De vez en cuando conseguía algo de dinero y conseguía pasar la noche en algún hostal, pero las condiciones allí no son como podéis imaginar. El cuarto individual era el más caro, después estaba el compartido, y lo más barato de todo era dormir echado encima de una cuerda. Literalmente pagabas para estar colgado, pero era mejor eso que estar en la calle vagando. Podían robarte, podían apuñalarte, matarte, violarte, y si la policía te pillaba en una esquina, te podían multar por vagancia. En al menos una ocasión, Polly fue arrestada por dormir en la calle, pero después de eso, volvió al asilo. Está un tiempo allí, haciendo trabajos forzados, y el 12 de mayo de 1888 consigue un puesto de trabajo dentro del servicio de la casa de Sarah y Samuel Crowdy. Este puesto era muy interesante. Supuestamente no te pagaban, pero te daban cama, ropa y comida. Lo que tenías que hacer por ellos eran todas las tareas: comprar, limpiar, cocinar, prepararlo todo. Y todos los domingos ibas a la iglesia con ellos. Debías ser devota, respetuosa, arrepentirte de tus pecados y, por supuesto, no beber alcohol.
Al principio Polly estaba encantada con el trabajo y desde allí le mandó una carta a su padre. Le contó que se sentía mucho mejor, que estaba muy alegre, positiva. Le contó mil maravillas. Pero de la noche a la mañana, esta mujer le robó a sus jefes y se escapó. Y entonces llegamos al 30 de agosto de 1888. Por aquel momento Polly vivía en las calles. Mendigaba, vendía cerillas, flores. Hacía lo que podía y generalmente se quedaba en la pensión Wilmoots. Pero esa noche no tenía dinero. Consiguió el dinero en 3 ocasiones y las 3 se lo gastó en alcohol. 2 de ellas lo gastó en alcohol, pero la otra fue en un sombrero. Y este punto es muy interesante. Se dice que las mujeres que tenían sombrero mandaban un mensaje a los hombres y les decían que no estaban disponibles, que eran mujeres decentes, que no vendían sus cuerpos. Muchas páginas no mencionan este punto y dicen que Polly lo compró por capricho, pero según otras el detalle es muy importante. Hasta las 12 de la noche ella se quedó en la pensión Casa Blanca y después fue al pub Frying Pan, donde se quedó hasta las 12:30. Sale de allí visiblemente borracha, va a Wilmoots, pide una cama, pero el dueño le rechaza. Ni tiene dinero ni tiene la actitud. Se tambalea, grita, no se porta bien, no la quieren allí. Y a las 2:30 de la madrugada, ya del 31 de agosto, su amiga Ellen Holland la ve por la calle dando tumbos. Le pregunta si va a la pensión, si tiene dinero, pero Polly le dice que no. Le cuenta que se ha gastado el dinero 3 veces, pero que hará lo imposible por conseguirlo una 4ª vez, por tener dinero y meterse en la pensión. Pero lamentablemente eso jamás ocurre. Y desde ese punto va tambaleándose hacia Bucks Row. Las noches en Whitechapel eran increíblemente oscuras. Entre la niebla y la escasa iluminación, los testigos dicen que no podías ver más allá de 1 metro de distancia. Como la zona era peligrosa, se dice que cada 15 minutos pasaban agentes de policía. Y a las 3:15 pasaron por Bucks Road un par de agentes, pero en ese momento no había nadie. Pero a las 3:40 alguien encontró allí algo muy llamativo. Un chofer llamado Charles Allen Cross pasó por allí con su carro y delante de un establo vio lo que parecía ser una extraña lona. Se acerca, se detiene y cuando está muy cerca ve que en realidad es el cuerpo de una mujer. Está tumbada boca arriba, con los ojos cerrados, con los brazos colocados a cada lado del cuerpo y las piernas están ligeramente separadas. Y otra cosa muy llamativa es que su falda está levantada. Es una zona llena de alcohólicos, de gente con problemas, y lo que piensa es que está dormida. Segundos después aparece en la escena un segundo chofer, Robert Paul, y Charles lo detiene. Le pide que se acerque, que venga a ver lo que está pasando, y los dos revisan a la mujer. Por decoro le bajan la falda, la tapan, y para ver si está muerta, le tocan las manos y los brazos. Las manos están muy frías, pero los brazos aún están calientes. No tienen tiempo que perder, tienen que irse al trabajo y por tanto deciden marcharse. De camino al trabajo, si ven a algún policía, le contarán lo que han visto, pero si no lo encuentran, se irán sin más. Siguen para adelante, van muy deprisa y se cruzan con el agente Jonas Mitsen. Le cuentan lo que han visto, le dan indicaciones y en ese momento se escuchan silbatos. Y es que al parecer, otros 2 agentes han encontrado el cuerpo. Sobre las 4 de la madrugada, la policía lleva a la escena al cirujano Henry Llewellyn y él establece la hora de la muerte a las 3:30. Solo 30 minutos antes de que él llegara hasta allí. ¿Qué significa esto? Que mientras la policía daba vueltas, mientras la policía estaba patrullando, un asesino campaba a sus anchas. Alguien escondido en la oscuridad mató a esta mujer y lo hizo tan deprisa que nadie se enteró. La mujer tenía marcas de dedos en la cara, con lo cual el asesino le tapó la boca. Y en ese momento, con un cuchillo muy afilado, le hizo un corte de izquierda a derecha. La muerte fue instantánea. Y una vez en el suelo, levantó la falda y la mutiló. Le hizo cortes en zigzag en la zona del vientre y los intestinos quedaron expuestos. No contento con eso, le apuñaló en sus partes íntimas y prácticamente la destrozó. Era un acto cruel, despiadado, y todo eso ocurrió en la oscuridad. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Este caso era aterrador. Y el doctor Llewellyn declaró lo siguiente: he visto muchos casos terribles, pero nunca uno tan brutal como este.
Hubo dos puntos en esta escena que hicieron dudar a los expertos. El primero era si el agresor era zurdo o diestro. Y el segundo, debido a la poca sangre que había en la escena, era si la mujer murió allí o si fue trasladada, si el cuerpo fue colocado. Debido a la ubicación del crimen, la investigación pasó a manos de la Policía Metropolitana, encabezada por Charles Warren. Le avisan, le piden que vaya a la escena, y algunas fuentes dicen que ni siquiera se molestan en hacerlo. Es otra muerte más en Whitechapel, y en principio no le da importancia. Sin embargo, la prensa sí que le da mucho bombo. Sacan portadas como esta, dibujan el cadáver, cómo está en el ataúd, cómo se encuentra, dónde... Sacan todos los detalles y, por supuesto, dicen que la víctima era prostituta. Su familia lo niega una y otra vez. Su padre dice que no vendía su cuerpo y su amiga Ellen Holland dice exactamente lo mismo. Pero una mujer sola en aquellos tiempos, de noche, a oscuras, a esas horas, para la prensa estaba clarísimo. Y por más que dijera la familia, ellos ya habían sacado conclusiones. Los medios sacaban hipótesis y relacionaron este caso con otros dos que ocurrieron ese mismo año. El de Emma Elizabeth Smith y el de Martha Tabram. Creían que en Whitechapel había una banda organizada. Emma Smith pudo decir quién la mató, un grupo de hombres. Y Martha Tabram recibió aproximadamente 37 puñaladas. ¿Pero qué ocurre? Que el modus operandi en los tres casos era completamente distinto. El caso de Polly Nichols pasó a manos de los inspectores Frederick Aberline, Henry Moore y Walter Andrews, procedentes de la oficina central de Scotland Yard. La gente tenía miedo. Un ataque tan frío y calculado como ese podía volver a repetirse. Y de inmediato surgen los rumores. Rumores que apuntan a un tal Mandil de Cuero. La primera vez que la prensa mencionó ese nombre fue el día 1 de septiembre. Las mujeres, en situación similar a la de la fallecida, alegan que existe un hombre que responde al nombre de Mandil de Cuero, que en más de una ocasión ha agredido a mujeres desafortunadas e indefensas. Se afirma que su truco consiste en meterlas en alguna casa con el pretexto de ofrecerles dinero. Luego toma lo poco que tienen y además las medio mata. Los medios no decían su nombre, decían su apodo, Mandil de Cuero, pero la gente de a pie sabía perfectamente a quién se referían. Y era un zapatero de origen judío-polaco llamado John Paiser. Cada día que pasaba, más gente le acusaba, pero al menos al principio no se hizo nada contra él. Solo eran rumores, no había nada de peso, y los medios seguían con la historia. Eliza Ann Smith, más conocida como Annie, nació el 25 de septiembre de 1840, siendo hija de Ruth Chapman y George Smith, quien era miembro del segundo regimiento de la Guardia Británica. La posición de su padre hacía que la vida fuera un poco más fácil, pero debo deciros que durante muchos años se mudaron sin parar. Desde 1840 a 1860, la familia se mudó constantemente. Iban de un cuartel a otro, y la vida en los cuarteles tampoco era tan fácil. Pero lo bueno de todo esto es que los niños podían estudiar, y por tanto Annie sabía leer y escribir. Para 1854 compartían una casa de 2 habitaciones con otra familia. Los Smith tenían un cuarto, y la otra familia tenía el otro. No tenían espacio, no podían ni respirar, y cuando las enfermedades llegaron, muchos niños perdieron la vida. El matrimonio Smith perdió 6 hijos, pero aún así siguieron con esperanzas. Sobre 1861, cuando tenía 19 años, Annie entró al servicio de un arquitecto de Westminster. Ese puesto era bastante cotizado, pero al mismo tiempo era demasiado sacrificado. Tenías que lavar la ropa, coser, cocinar, hacer la compra, limpiar la casa. En cuanto salía el sol, tenías que estar trabajando, y hasta que se ponía no podías ni sentarte. Trabajabas todos los días de la semana, y solo tenías un día libre en todo el mes. Annie apenas veía a su familia y se comunicaba con ellos a través de cartas. Se enteraba de que su padre se quería jubilar, de que morían los hermanos, de que nacían más hermanos. Y justo cuando su padre estaba a punto de retirarse, el oficial, Roger Henry William Palmer, le ofreció convertirlo en su ayuda de cámara. Este puesto estaba muy bien pagado y además ofrecía un mayor estatus. No eras un simple soldado, ahora servías directamente a un gran militar. Durante un tiempo trabaja para este hombre, y en 1863
pasa a trabajar para otro militar, el señor Thomas Nylon Leland. La vida otra vez seguía siendo buena. Buen sueldo, buen trabajo, buen trato, todo era estupendo. Pero George cayó en el alcoholismo y poco a poco se fue consumiendo. La presión del trabajo, de ganar dinero, el alcoholismo, los problemas, todo eso lo llevó a quitarse la vida. Y la familia quedó completamente desamparada. Sin su sueldo, su esposa no podía hacer nada, con lo cual convirtió una residencia en una casa de huéspedes. Tampoco ganaba mucho dinero, pero más o menos podía pagar las facturas. Es a través de este negocio que Annie conoce a John Chapman. La pareja se conoce, se gusta, se compromete, se casa y acto seguido se muda. Durante años su vida fue sencilla, pero en 1879 John recibió una oferta que no podía rechazar y era trabajar para Francis Tress Berry, el cual se enriqueció gracias a las minas. Era un trabajo fijo y debía mudarse de inmediato a Windsor. El cambio de vida era notorio. Era como subir en la escala social, pero John se ausentaba mucho por trabajo y Annie empezó a beber. En total se dice que tuvieron 7 hijos, pero la gran mayoría acabaron falleciendo. De todos los hijos destacan 3. La tercera nació con síndrome de alcoholismo fetal y otro de los hijos, John Alfred, nació con una grave discapacidad. Todo esto afectó muchísimo a Annie, pero lo peor de todo vino en 1882, cuando su hija mayor, Emily Ruth, falleció. Su pérdida fue la gota que colmó el vaso, y Annie empezó a vagar por las calles. Se emborrachaba en los pubs, daba tumbos por la calle, llamaba mucho la atención. Así que la familia, para ayudarla, la mandó al sanatorio de Spelthorne, donde supuestamente curaban el alcoholismo. Durante un tiempo estabas ahí internado, aislado. Te ocupaban la mente, te ponían muchos trabajos, te entretenían, y al salir supuestamente ya estabas curado. Pero cuando Annie pisó la calle, probó el alcohol, y otra vez volvió a lo mismo. Esa imagen suya no solo manchaba a la familia, sino también al jefe de su marido. John era un buen empleado, un buen trabajador, y su mujer era alcohólica. Así que su jefe le dio un ultimátum. Si seguía con Annie, sería despedido, pero si la echaba, tendría un puesto fijo. Así que John decidió dejar a su mujer. Pero por suerte no fue de cualquier forma, ya que semanalmente le daría una pequeña pensión de 10 peniques. John quizás pensó que Annie volvería con sus padres. Con esa pensión y con los padres le iría todo muy bien. Pero ella se fue a Whitechapel. Se sentía avergonzada, humillada, y pensó que lo mejor para todos era que desapareciera. Se cree que temporalmente vivió con un hombre, y con esa pensión no le iba mal. Pero en 1886 el dinero dejó de llegar. Y es que al parecer John había enfermado. Se dice que también cayó en el alcoholismo, y que ahora una enfermedad se lo estaba llevando. Tras su muerte, a Annie ya no le quedaba nada, y se dice que sumió en una depresión. Subsistía a base de vender cerillas, flores, y el tiempo pasó y contrajo tuberculosis. La enfermedad avanzó muy deprisa, y las últimas personas que la vieron decían que estaba visiblemente enferma. Para el 7 de septiembre de 1888, Annie estaba cansada de vivir. Estaba agotada, triste, sola, ya no podía más. A las 5 de la tarde, se encontró en la calle Dorset con una mujer llamada Amelia Palmer. Amelia le preguntó si iba a trabajar con ella a la calle Stratford, porque allí había varios puestos. Pero Annie le dijo que no. No tenía fuerzas, apenas podía moverse, estaba agotada. Y Amelia se fue sola. Pasa el rato y vuelve a la calle Dorset, y se encuentra a Annie en el mismo lugar en el que la dejó. A las 11:30 de la noche, Annie se dirigió al albergue de Crossingham y pidió permiso para entrar en la cocina. Estuvo allí hasta las 12 pasadas y tras ello se fue para conseguir un poco de dinero. A la 1:35 volvió al albergue y se comió una patata asada. El vigilante nocturno, John Evans, se acercó a ella para cobrar la cama de esa noche, pero Annie no tenía dinero. Le pidió que se la reservara, que se la pagaría, que iría por dinero y que volvería enseguida. Y la siguiente vez que alguien la vio fue a las 5:30. La testigo que la vio era Elizabeth Long y creyó verla yendo para Hanbury Street con un hombre. Poco antes de las 6 de la mañana, el chofer John Davis se dirigió a su casa para descansar.
Vivía en el tercer piso del número 29 de Hanbury Street, con su esposa y sus 3 hijos, y a esas horas solo quería dormir. Estaba agotado, había trabajado durante toda la noche, pero en su patio trasero había algo extraño, con lo cual se acercó a ver, descubriendo el cuerpo sin vida de una mujer. Estaba tumbada boca arriba y su cabeza estaba girada hacia la derecha. Tenía un corte en el cuello y su falda estaba levantada. Cuanto más se fijaba, más cosas veía. Los intestinos de la mujer estaban encima de su hombro y lo que era el vientre estaba completamente destripado. Le extrajeron el útero y también 2/3 de la vejiga. De todo esto, en la escena no había ni rastro. El modus operandi era el mismo que el anterior. El asesino llega, le tapa la boca, le corta el cuello y una vez muerta, ya en el suelo, la destripa. Con Polly Nichols no se llevó nada, pero con ella fue más allá. Le saca el intestino, se lo coloca en el hombro y después se lleva el útero y parte de la vejiga. Junto al cuerpo de la mujer había algunas cosas más, sus pastillas para la enfermedad, un cepillo del pelo, pero sus anillos de latón no estaban por ninguna parte. No tenían ningún valor real, pero por si acaso la policía va a casas de empeños y por increíble que parezca, no hay ni rastro de ellos. La autopsia reveló que internamente Annie Chapman estaba destrozada. La enfermedad se la estaba llevando y en pocos días iba a morir igualmente. Es en este punto cuando ocurre algo muy interesante, y es que los vecinos sacan partido al crimen. Económicamente en Whitechapel la gente no iba bien, y sacaban dinero de cualquier cosa. Como os he comentado, John Davis vivía en un tercer piso, y desde allí lo veía todo perfectamente. Había más gente viviendo a esa altura, había más casas, y varios vecinos cobraron entrada para que la gente fuera a sus casas y mirase la escena del crimen desde sus ventanas. Fue algo impresionante y por increíble que parezca, sacaron bastante dinero. Todo Whitechapel estaba en shock. En poco tiempo murieron 2 mujeres y las 2 de una forma atroz. Nadie vio nada, nadie escuchó nada, no había testigos, no había nada en absoluto. El asesino parecía ser un fantasma. La gente decía que era invisible, que era una sombra, un demonio. Y por supuesto los periódicos siguieron con la historia. Sacan de nuevo portadas como esta, ilustran cómo se encuentra la escena del crimen, cómo está la víctima, el antes y el después. No tienen ningún tipo de respeto hacia las víctimas. Y tienen tantísimas ganas de dar con el responsable, que otra vez mencionan a Mandil de Cuero. Hablan de él, dicen que hay más testigos, más gente que lo acusa. Y están tan desesperados que incluso dan su nombre públicamente, John Pizer. Faltaban evidencias, no había ninguna prueba contra él. Pero aún así, ante la presión social, la policía lo acaba arrestando. Lo interrogan, buscan testigos y descubren que tiene una coartada firme. Sí, tiene antecedentes, extorsiona a mujeres, las amenaza, las agrede. Todo eso es real, pero John Pizer no es el asesino. Así que en cuanto queda libre, denuncia a los periódicos que han dañado su imagen. Y uno de ellos es condenado a pagarle. La presión social hace que la policía busque sospechosos hasta debajo de las piedras, y cientos de hombres son interrogados. Se contempla a Frederick Schumacher, Edward McKenna, Oswald Puckridge, John Sanders. Pero entre todos ellos, para la policía destacan 3 nombres en concreto. El primero es William Henry Piggott, el cual fue a una taberna con la camisa manchada de sangre e hizo comentarios misóginos. Lo arrestan, lo interrogan y admite que golpeó a una mujer y que la sangre era suya. Pero aparte de eso, no había evidencias. El siguiente fue Joseph Easonsmith, también conocido como el carnicero loco. Padecía varios trastornos mentales, estuvo en varios asilos. Y la mañana de los hechos, la mañana de la muerte de Annie Chapman, su comportamiento fue muy extraño. Y el tercero fue el peluquero alemán Charles Ludwig, el cual, tras agredir a una prostituta, apuñaló a un hombre. Pero ¿qué pasa? Que los últimos 2 acusados estaban en prisión cuando se acontecieron los siguientes crímenes y por tanto fueron descartados. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos con la historia. El crimen de Annie Chapman impactó a la población, los dejó a todos en shock. Sentían que ya no estaban seguros, que cualquiera podía morir, que había un fantasma entre ellos, un demonio. Vivían con absoluto terror y sobre todo sentían que la policía era inútil. Sentían que no servían para nada. Mucho dar vueltas, mucho silbato, mucho vigilar, pero aún así este asesino mató en sus narices. Mataba literalmente con la policía al lado. Así que el 10 de septiembre de 1988 se creó el llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, formado por vecinos de la zona. Los propios vecinos se organizaron para hacer patrullas de vigilancia.
y su presidente fue ni más ni menos que George Aiken Lusk, un empresario del ramo de la construcción de mediana edad y de origen judío. Y quedaos con su nombre porque más adelante volverá a salir. La creación del comité de vigilancia, como todo en este caso, apareció en los medios. Sacan más titulares, más hipótesis, más bocetos y sobre todo piden colaboración ciudadana. Piden que la gente mande lo que sabe. Si han visto algo, si han escuchado algo, si creen conocer al asesino, e inevitablemente llegan decenas de cartas. Cartas de presuntos testigos, de hipótesis y cartas del supuesto asesino. Muchísima gente quería llamar la atención, pero los escritos eran carentes de sentido. Estaba claro que quien escribía no era el culpable, no era el criminal que estaban buscando. Pero el 25 de septiembre, la Central News Agency recibió una carta que ponía los pelos de punta. Y esta era Dear Boss, querido jefe. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán la mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de estriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. Jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guardé esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquéla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. No se molesten si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy un médico. Jaja. Pero ahora surgía la duda. ¿Era esta carta real? ¿Era falsa? ¿Iba el asesino a cortarle la oreja a la siguiente víctima? La prensa no lo sabía. Y por si acaso, guardaron esta carta en secreto. Elizabeth Gustafsdotter, más conocida como Liz, nació el 27 de noviembre de 1843 en una granja llamada Stora Tumblet, en Suecia, siendo la segunda de los 4 hijos de Beata Karlsdotter y Gustaf Eriksson, los cuales se dedicaban a las labores del campo, criar ganado, cultivar. Su vida era el campo. Fue educada en la fe luterana, pero debo deciros que nunca fue al colegio y por tanto no sabía ni leer ni escribir. En 1860 se fue a vivir como empleada doméstica a la casa de Lars Fredrik Olofsson, un hombre casado y con 4 hijos. Pero ese trabajo no duró mucho tiempo. Durante años todo fue estupendamente, pero a principios de 1864 Elizabeth fue despedida. Nadie sabe los motivos de esto, pero todo parece apuntar a que se quedó embarazada de su propio jefe, y ese embarazo era motivo de despido. En aquellos tiempos, las enfermedades de transmisión sexual estaban a la orden del día, eran imparables, se esparcían muy rápidamente y creían que las mujeres eran culpables de ello. Las mujeres que se encontraban en una mala situación eran clasificadas en 2 grupos. El primero eran prostitutas y el segundo eran mujeres de vida lasciva. En este grupo había muchos tipos de mujeres. Mujeres que estaban con hombres sin estar casadas, que eran amantes, que estaban embarazadas fuera del matrimonio. Si te fichaban aquí, cada mes debías ir a comisaría para que te hicieran revisiones ginecológicas, porque seguramente tenías alguna enfermedad. Y claro, solo las mujeres eran capaces de transmitirla. En marzo de 1864, un vecino denunció a Elizabeth, y la policía fue hasta su casa y la arrestó. Allí la mujer seguramente fue completamente desnudada y sometida a un análisis. Y esto se repetiría varias veces, todos los meses. El 4 de abril tiene otro análisis, y en esta ocasión le encuentran sífilis. Así que la envían a una casa de cura de enfermedades venéreas, donde le inyectan todo tipo de sustancias.
Pensaban que éstas le iban a curar, pero lo que le provocan es un aborto. Cada X tiempo iba a la casa de curas. Se encontraba mal por la enfermedad, iba para allá, remontaba, salía, volvía a encontrarse mal, iba a la casa de curas. Y al final, en este lugar, dijeron que estaba curada, cosa que hoy sabemos que era imposible en la época. Le dan el alta, consigue un trabajo como empleada doméstica para María y Carl Wisner, y de ahí trabaja para otra familia que la acaba enviando a Londres. Llega a la capital inglesa el 7 de febrero de 1866, y a partir de ahí empieza de cero. Se dice que empieza a trabajar en una casa ubicada en Hyde Park, y que al principio todo le va muy bien. Le dice a la gente que no tiene familia, que no tiene padres, hermanos, que no tiene a nadie. Empieza de cero en todos los aspectos. Y en 1869 empieza a trabajar para una viuda llamada Elizabeth Bond, la cual tiene una casa de huéspedes. Limpia para ella, cocina, atiende a los huéspedes. Y entre ellos se encuentra el carpintero John Thomas Straight, con el cual se iba a casar. Todo era maravilloso entre ellos. Él trabaja de carpintero, abre una cafetería en Poplar, al este de Londres, y económicamente van remontando. Pero, por desgracia, las cafeterías no triunfaban tanto en aquella época. La gente prefería los pubs, ahí vendían alcohol, había más movimiento, más fiesta, y las cafeterías eran más tranquilas. Los marineros buscaban emborracharse, no tomarse un café, así que lentamente pierden dinero. Es así como llegamos a 1874, cuando parece que entran en crisis. En el 77 ella se va de casa y es admitida en el asilo de Poplar. En el 81 vuelven a estar juntos, pero otra vez vuelven a romper. Ella empieza a vagar por diferentes asilos, por diferentes casas de huéspedes, y su favorita acaba siendo la que está ubicada en Flower and Dean Street. La gente la conoce, le va bien, y se empiezan a dar cuenta de que Elizabeth es un poco fantasiosa. Pide dinero, se inventa historias, pero la más fuerte de todas llegará en septiembre del 78. El día 3 de ese mismo mes se aconteció una tragedia marítima que ponía los pelos de punta, y la cual ocupó todos los periódicos. Y es que un crucero de recreo llamado SS Princess Alice chocó contra un barco de vapor en pleno Támesis, que al parecer se partió por la mitad. Fue algo brutal, y perdieron la vida entre 600 y 700 personas, todas ellas del Princess Alice. Nunca hubo un recuento de pasajeros, ni tampoco de víctimas. Así que Elizabeth se frotó las manos e inventó una historia. Le empezó a contar a la gente que ella, su marido y sus 9 hijos viajaban en el Princess Alice, que vieron el choque, que se separaron, que el marido se hundió, que muchos niños murieron y que ella se salvó de milagro. Trepó por un mástil, recibió una patada en la cara, quedó tartamuda. Le contaba a la gente que no tenía dinero, que los niños estaban en diferentes orfanatos, que estaba sola, que no tenía marido. Y daba tanta pena que la gente le daba unas monedas. Durante un tiempo la historia pudo mantenerse, pero lentamente con el paso de los años todo se vino abajo. Y es que tras la muerte de John Straight en el 84, parece que todo dejó de tener sentido. Durante años se dedicó a labores de limpieza, de costura. Se mudó con un tal Michael Kidney, pero su enfermedad poco a poco la iba consumiendo. En varias ocasiones fue arrestada por ebriedad y desorden público. Y según la autora Hallie Rubenhold, llegó a sufrir ataques epilépticos. Y así es como llegamos al 29 de septiembre de 1888. Ese día estuvo limpiando las ventanas de una casa de hospedaje y por ello recibió un buen pago. Compartió el trabajo con otra mujer y después de acabarlo fueron juntas al pub Queen's Head. Beben, lo pasan bien y entre las 6:30 y las 7 de la tarde vuelven juntas a la casa de hospedaje. Y ahí Elizabeth empieza a arreglarse. Se colocó un bonito vestido, se cepilló el pelo, se arregló. Claramente tenía una cita y estaba muy ilusionada. Pero sobre ello no le contó nada a nadie. En las siguientes horas la vieron con un hombre. Se la veía feliz, entretenida, sonriendo. Pero esa noche, a las 12:45, un testigo vio algo muy distinto. Su nombre era Israel Svaz, y mientras caminaba por Commercial Street, se dio la vuelta y miró hacia Berners Street. Escuchó gritos, insultos, y al darse la vuelta, vio un hombre y una mujer discutiendo a las puertas de un patio de Dudfield Yard. El hombre la agarra, la gira, la empuja 3 veces, y en esas 3 veces, ella chilla. En varias ocasiones, el sujeto grita Lipski, una palabra despectiva para referirse a los judíos. Y obviamente, Israel
no quería tener nada que ver con esto. El asunto no iba con él, y ese tipo podía estar armado. Podía ser peligroso meterlo en líos. Y lo peor de todo es que al parecer la pareja no estaba sola, ya que en un pub que estaba justo al lado había otro sujeto mirando la escena y fumándose una pipa. Estaba la mar de tranquilo, y cuando Israel pasó por el lado, el tipo de la pipa empezó a seguirlo. A la 1 de la madrugada, un hombre llamado Louis Diemschulz debe entrar con su carro en un patio de Dudfield Yard. Es un atajo, tiene que pasar sí o sí por ahí. No le hace ni pizca de gracia porque está muy oscuro, pero aún así, debe entrar. Tiene un carro de 2 ruedas, un pequeño pony. Y cuando entra, el animal se para en seco. No quiere avanzar, no quiere saber nada. Así que Louis agarra una luz y se acerca, descubriendo que en el suelo está el cuerpo sin vida de una mujer. Cuando la policía llega a la escena, se encuentra con algo nunca antes visto. Y es que la víctima únicamente tiene un corte en la garganta, del cual aún brota sangre. Esto daba a entender que quizás habían pasado 2 cosas. La primera es que esto no era obra de Jack el Destripador. Y la segunda es que sí era obra suya, y que lamentablemente no tuvo tiempo de terminar. Quizás fue interrumpido, y de ser así, estaría lleno de rabia. Y seguramente estaría buscando a una segunda víctima. Con lo cual, o lo atrapaban de inmediato, u otra mujer moriría esa noche. Los silbatos de la policía empiezan a sonar. Buscan pistas, evidencias, testimonios, buscan cualquier cosa. Y por supuesto, buscan al asesino. Pero antes siquiera de llegar a atraparlo, él da con la siguiente víctima, Catherine Eddowes. Catherine Eddowes, más conocida como Kate, nació el 14 de abril de 1842 en Graiseley Green, Wolverhampton, siendo uno de los 12 hijos de Catherine Evans, quien era cocinera, y George Eddowes, quien era ojalatero. Al principio a la familia le iba bastante bien, pero al año de su nacimiento tuvieron que mudarse a Londres, ya que eran demasiados niños. Con un trabajo normal podía mantener a 3 o 4, pero en esos momentos ya eran demasiados. Algunos pueden estudiar, otros no, y Kate tiene la suerte de que sí. Ella aprende a leer, a escribir, aunque a los 14 años tiene que dejarlo, porque su madre se pone muy enferma. La tuberculosis azota a su familia, y sus 2 padres acaban falleciendo, con lo cual los niños tienen que separarse. Los mayores se independizan, se casan, y los pequeños se reparten por diferentes casas. Kate es enviada a Wolverhampton, a casa de su tía, y allí trabaja como estampadora de hojalata. Durante un tiempo el trabajo se le da bien, no cobra demasiado, pero más o menos va ahorrando, hasta que en 1862 es despedida por ser pillada robando. Que haya hecho esto avergüenza a la familia, con lo cual la envían a casa de otro pariente. Consigue otro trabajo, le va bastante bien, y entonces conoce al ex soldado Thomas Conway. Thomas fue expulsado del ejército por tener un problema pulmonar. No podía cargar peso, no podía hacer grandes esfuerzos y por tanto no servía allí. Había trabajos que él no podía hacer, con lo cual con su pequeña pensión se convirtió en vendedor ambulante. Tenía su carretilla, todo tipo de productos, e iba de pueblo en pueblo vendiéndolos. Kate se enamoró locamente de él, pero su familia no lo aprobaba. Él no era un tipo respetable, no se quería casar, era un nómada, no tenía un sueldo fijo, no podía mantenerla, pero Kate lo dejó todo por él. Vaga con él, vende productos, y se dedican juntos a las Gallows Ballads, un género musical británico muy popular en aquellos tiempos, el cual versaba sobre crímenes reales. Iban a ejecuciones públicas, investigaban casos, y después componían canciones sobre ello. Una de las canciones que escriben se hace muy conocida, y por ello tenemos registro. Siguen componiendo juntos, viajando, cantando, vendiendo productos, pero en ningún momento se les ocurre casarse, y tienen varios hijos. Para 1868, la pareja se muda a Londres, y ahí surgen testigos que dicen que la pareja no está bien. Kate aparece con moratones, con heridas, y al principio la culpan a ella. Si el marido la pegaba, algo habría hecho ella, pero las tensiones de la pareja van a más. En el 76, Kate es arrestada por beber en público y pasa 2 semanas dentro de la cárcel, lo cual es una vergüenza para toda su familia. Era algo humillante y poco a poco sus hermanas mayores le dan la espalda,
Con el paso del tiempo, su familia se aleja más y más de ella, y se cree que en 2 ocasiones intentó abandonar a algunos de sus hijos. Algunas páginas dicen que fueron accidentes, descuidos, pero otras que fue deliberado. Se vuelca en el alcohol, se deja cada moneda en la bebida, pasa más tiempo fuera de casa, ausente, y en el 81 acaba rompiendo todo contacto con su pareja. Definitivamente deja a Thomas, pero al dejarlo a él, los deja a todos. Durante años vive de su hija mayor. Cada X tiempo va a verla, le pide dinero, y la pobre muchacha acaba harta de ella, harta de que solo la quiera para pedirle dinero, de que siempre le traiga problemas. Así que al final se muda y no le da su dirección nueva. Para 1888, Kate ya estaba muy mal. Se juntó con otro hombre, John Kelly Cooney, y parece que este también era alcohólico. Vivían de pequeños trabajos, de pedir. Y el 29 de septiembre, sus vidas cambiarían para siempre. A las 8 de la tarde, el policía Louis Robinson la encontró tirada en la calle. Estaba en Aldgate High Street, totalmente borracha, y a su alrededor había varias personas. Él llama a otro agente, la levantan juntos, la llevan a comisaría y la dejan allí durante varias horas. Al principio no podía caminar, no podía apenas hablar, pero con el paso de las horas va recuperando el conocimiento. Y a la 1 de la mañana la liberan. Lo más lógico es que esta mujer se fuera directa hacia casa, la cual se ubicaba en Flower and Dean Street. Pero lo que ella hizo fue ir en dirección contraria, concretamente hacia Myrtle Square. A la 1:35 de la madrugada del 30 de septiembre, un grupo de hombres le dio hablando con un sujeto cerca de Myrtle Square. Y solo 10 minutos después, el oficial Edward Watkins encontró su cuerpo sin vida. La escena fue algo horrible. Y es que al parecer, Kate sufrió el peor ataque hasta el momento. Su cara estaba completamente desfigurada. Los intestinos estaban encima de su hombro. Su oreja derecha había sido cortada y su falda estaba levantada, mostrando una auténtica carnicería. El asesino en esta ocasión se llevó su útero y su riñón izquierdo, pero no contento con esto, cortó un pedazo de su delantal y también se lo llevó. Este último gesto sorprendió a la policía. ¿Lo cortaría para limpiarse las manos? ¿Las posibles manchas? ¿Dónde estaba el trozo de delantal? Dieron por hecho que el agresor no estaría muy lejos, con lo cual los agentes se dispersaron. Algunos se quedan en la escena, avisan a más policías y otros recorren todas las calles. Y a las 3 de la madrugada acaban encontrando ese pedacito de tela. El trozo de tela estaba lleno de sangre y materia fecal y se encontraba justo enfrente de los números 118 y 119 de Woolston Street. Proceden a recogerlo, a llevárselo, pero justo antes de llegar a hacerlo, levantan la vista y ven que en la pared que está justo enfrente hay un escrito realizado con tiza, en el cual se lee lo siguiente: los judíos son los hombres que no serán culpados de nada. Este escrito no saben si es del asesino, pero cuando llega Charles Warren, jefe de la Policía Metropolitana, ordena que sea borrado. En aquellos bloques vivían judíos y la tensión en Whitechapel podía cortarse con un cuchillo. Una simple chispa haría estallar todo. Habría ataques antisemitas, peleas, manifestaciones. Todo empeoraría. Así que el sujeto ordenó borrarlo todo de inmediato. No sabemos cómo era la letra, no tenemos nada con qué compararla, pero el texto, al ser transcrito, llamaba la atención. Para empezar, en aquella frase había una doble negación, lo cual daba a entender que esa persona seguramente no era inglesa. El inglés no era su primera lengua. Y en segundo lugar, la palabra judíos estaba mal escrita. Esta palabra se relacionó con algo de los masones, que podía ser un código, que tenía otro significado, pero con el paso del tiempo esta hipótesis fue descartada. Y otra vez esto nos lleva a que el inglés no era su lengua materna, porque de ser así, habría escrito bien esa palabra. En este caso todo ocurría muy deprisa, era todo muy caótico. Día tras día aparecía algo nuevo, más portadas, hipótesis, especulaciones, sospechosos. Y en mitad del caos, el 1 de octubre, el editor de la Central News Agency recibe otro escrito. Esta vez, una postal llamada Saucy Jackie, Jackie el Pícaro. Cuando le pasé el dato, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el último trabajo de Jack el Pícaro. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía.
Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. En este momento debemos frenar y analizar las cartas. Hay muchas versiones de este tema y hay que tener muy presente que los medios querían información, querían llamar la atención, atraer lectores, tener a la gente enganchada, y actualmente poca gente piensa que estas dos cartas sean de Jack. En total hay dos versiones. La primera es que fueron creadas por un periodista llamado Frederick Best, el cual trabajaba para el periódico The Star. El engaño no lo haría él solo, sino que sería respaldado por el jefe del periódico, un hombre llamado Thomas P. O'Connor. Y la segunda versión dice que el responsable trabajaba para la Central News Agency, y su nombre era Thomas Bullen. Hay muchas versiones de lo ocurrido, y hay gente que defiende que Sos y Jackie se mandó justo después de los crímenes, antes de que fueran publicados. No obstante, la policía se hizo con los escritos 24 horas después, con lo cual muy seguramente eran falsas, y el autor leyó todo en los periódicos. El último crimen no estaba en la jurisdicción de la Policía Metropolitana, sino más bien de la Policía de la City. Realmente el caso pasó de mano en mano por todos los departamentos: homicidios, Scotland Yard, Policía de la City, Metropolitana. Todos estaban metidos y aún así no daban con el culpable. Es por ello que surge una hipótesis que no tiene ni pies ni cabeza. Y es que literalmente se inventan a un sospechoso, un tipo llamado Alexander Pedachenko. Decían que era un médico ruso enviado por la policía secreta zarista para dejar en mal lugar a la Scotland Yard. Pero por supuesto no había pruebas de nada, ni siquiera de su existencia. Sea como fuere, las esperanzas de muchos no estaban puestas en la policía, sino más bien en el Comité de Vigilancia de Whitechapel, el cual, recordemos, estaba encabezado por George Lusk, el cual el 15 de octubre de ese mismo año recibió una carta muy interesante. From Hell, desde el infierno. Desde el infierno. Señor Lusk, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí, fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo guardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. Esta carta, en efecto, fue enviada junto a una pequeña cajita dentro de la cual había un trozo de riñón. Pero debo deciros que nunca se supo si era de Catherine Eddowes. Los periódicos decían que sí, que era real. Pero el doctor en cuestión, el hombre que lo revisó, no pudo demostrarlo a ciencia cierta. No tenía los medios para demostrarlo. Podía ser, pero al mismo tiempo tampoco estaba seguro. Y durante este análisis, recibió otra carta. La famosa nota de Open Show. Esta carta no se considera de Jack el Destripador, pero debo deciros que pruebas posteriores encontraron ADN femenino en la zona del sello. Los resultados de esta prueba no fueron concluyentes ni confiables desde el punto de vista forense, pero supuestamente se construyó un perfil parcial y basándose en este análisis se dijo que es posible que el destripador fuera una mujer, que repito, no era 100% fiable. Y otra cosa a remarcar es que sí hay autores que piensan que es de Jack el Destripador. De hecho hay autores que piensan que tanto esta como la anterior sí son de Jack, así que al final otra vez todo es caos. Pero bueno, en este punto tenemos que volver a la carta From Hell. Volviendo al tema en cuestión, según los expertos, el léxico de esta carta era bastante inferior a las anteriores. Algunos creen que fue algo deliberado, que el autor sabía lo que estaba haciendo, pero otros creen que es una prueba irrefutable de que el autor era completamente distinto. Las dos primeras eran de un periodista, pero esta era del auténtico Jack. Los periódicos siguen publicando cosas, más detalles, más dibujos, más hipótesis, siguen pidiendo colaboración, y la gente pasa los días y está muerta de miedo. Las mujeres no salen por las noches, se esconden, están aterradas. Pero con el paso de las semanas, Jack deja de actuar. Creen que ya está, que se ha ido, que se ha cansado. Pero en las primeras horas del 9 de noviembre, este monstruo vuelve a atacar y demuestra una crueldad nunca antes vista. Mary Jane Kelly es quizás la víctima más misteriosa de todo este caso. Y es que de ella no tenemos nada de información. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, mentiras que ella misma contó. Nadie sabe realmente quién era ella, ni siquiera sus seres queridos. Amigas, conocidas, vecinas, su última pareja. Cada uno de ellos tenía un cuento distinto. Sea como fuera, en el día presente, nos vamos a quedar
con la versión de su último novio, Joseph Barnett. Mary Jane Kelly nació en algún momento de 1863 en Limerick, Irlanda, siendo uno de los 9 hijos de un hombre llamado John, el cual trabajaba en una fundición de Hertfordshire. Cuando era muy joven, la familia se mudó a Gales y sobre los 15 o 16 años se casó con un minero llamado John Davis, pero 2 años después, él falleció en un accidente y la muchacha se mudó a Cardiff con su familia. No obstante, aquí ocurre algo muy raro, y es que durante 9 meses es internada en una especie de sanatorio. Dice que sufre una enfermedad muy grave que tiene que ser tratada, pero en ningún momento menciona cuál. Y todo parece apuntar a que se queda embarazada fuera del matrimonio. ¿Qué significa esto? Que seguramente la familia la envió a un lugar para que tuviera el niño lejos de miradas indiscretas. Cuando recibió el alta, se mudó con una prima suya, la cual tenía mala vida. Y a partir de ahí, ella empieza a vender su cuerpo. De todas las víctimas de Jack el Destripador, sabemos que ella sí se prostituía. Y otra cosa muy importante es que, según un testigo, su educación debió ser esmerada. Sabía leer, escribir, parecía bastante culta. Así que en realidad la chica no venía de la nada. Llegó a Londres entre 1883 y 1884. Y nada más pisar la ciudad, se instaló en un burdel de la clase alta en el West End. Contaba que viajaba en carruaje, que tenía ropas preciosas, que se codeaba con las altas esferas y que en cierto momento un cliente la invitó a viajar a París con él. Según la versión de Mary Jane, después de 2 semanas se aburrió y regresó a Londres. Aún así debo deciros que la experiencia le gustó, así que le pedí a todos que le llamasen Mary Janet, ya que este nombre sonaba más refinado y europeo. La versión de la chica es que se fue por gusto, porque ella quería. Pero según la autora Hallie Rubenhold, la realidad sería otra muy distinta. Y es que seguramente la muchacha fue atrapada por una red de trata de blancas y después de 2 semanas consiguió escapar. La prueba de esto sería lo que hizo después. Regresó a Londres, pero en lugar de irse al West End, se metió en el East End. Y dentro de esa zona se metió en Whitechapel, la peor de todas. Quiere que la llamen Mary Janet, que no usen Mary Jane. Claramente huye de algo, pero lamentablemente no sabemos de quién o de quién es. El tiempo pasa y la muchacha empieza a beber muchísimo. Se empieza a meter en líos, va de un lado a otro, y ocurren 3 puntos interesantes. Debido a su actitud, la echan de 2 burdeles, uno de los cuales pertenece a Elizabeth Bockey. En segundo lugar, empieza a salir con un tal Joseph Fleming, pero esta relación no acaba de cuajar. Ambos eran alcohólicos, él parece que era abusivo con ella. Y en tercer lugar, en la Pascua de 1887, conoce al que sería su último novio, Joseph Barnett. Parece que Joseph fue un cliente más, pero 48 horas después de haberse conocido, se ofreció a sacarla de las calles y a mantenerla para siempre. No quería que siguiera trabajando, quería que fuera su esposa, y Mary Jane aceptó. Durante 18 meses se mudan como unas 4 veces más o menos, y al final acaban mudándose al número 13 de Miller's Court, una pequeña habitación a ras de calle que tenía las paredes muy finas. El plano era muy sencillo, era prácticamente un cuadrado. En este lado tenía una ventanita, la cual tiempo atrás, en una discusión, acabaron rompiendo. Y en este lado había una puerta para entrar, cuya llave habían perdido. Así que para abrirla, metían la mano por la ventana y empujaban. Dentro de la habitación había una mesa, una chimenea, una silla, un armario y una cama. No había más, era todo muy sencillo. Pero para ellos era más que suficiente. Según la gente del barrio, Mary Jane era simplemente encantadora. Era agradable, simpática, cercana y además tenía mucho estilo. A sus 25 años era una auténtica belleza. Pero lamentablemente, Joseph perdió el trabajo y en poco tiempo contrajeron deudas. No podían pagar lo más básico, tampoco podían pagar el alquiler. Y Mary Jane se vio obligada a vender su cuerpo de nuevo. Joseph no quería esto, estaba completamente en contra. Así que el 30 de octubre de 1888 acaban rompiendo. Mary Jane se queda en Miller's Court y él se va a una casa de huéspedes. Se dice que en varias ocasiones intentaron volver, pero que siempre acababan discutiendo. Mary Jane no pagaba el alquiler y lo peor de todo es que dejaba que otras mujeres se quedaran con ella sin pagar nada. Entre los nombres estaban María Harvey y una tal Julia. No pagaba las facturas e invitaba a más gente a dormir con ella. Gente que otra vez tampoco pagaba por estar allí. Era algo insoportable. Así que definitivamente hizo las maletas y se fue solo a la pensión Buller. Es así como lentamente
Llegamos al 8 de noviembre de 1888. A las 11 de la noche estuvo en el pub Britannia, supuestamente con un tipo bien vestido. Sobre las 11:45, Mary Ann Cox ve a Mary Jane Kelly con un sujeto y parece que ambos van hacia Miller's Court. Parece que están bien, no hay problemas. Y el sujeto lleva consigo una jarra de cerveza. A partir de ese momento, los vecinos la escuchan cantar una canción irlandesa. La canción sonó prácticamente en bucle hasta la 1 de la mañana y varios vecinos ya estaban hartos. A las 12:30, un vecino quería bajar a quejarse, pero su mujer se lo impidió. Mary Jane cantaba, parecía alegre, tranquila. Ya a la 1, Mary Ann Cox pasó por delante de su casa y la oyó cantar. A las 2, George Hutchinson pasaba por Throw Street y se cruzó con un sujeto. No le pareció extraño, estaba simplemente parado. Y más adelante se cruza con Mary Jane, la cual le pide dinero. En ese momento no lleva nada, así que la chica se despide de él y se va con el tipo de antes. Los dos juntos, muy acaramelados, se van para Miller's Court y George teme por ella. Recuerda el caso de Jack el Destripador, piensa que ese hombre pudo hacerle daño, así que durante bastante rato se queda por ahí cerca, pero a las 3 de la madrugada decide marcharse. A las 4 de la mañana, dos vecinos escuchan el mismo grito, y es que una voz pronuncia una palabra: asesinato. Lamentablemente estamos en Whitechapel y en aquellos tiempos esta clase de gritos eran muy comunes, así que ambos lo ignoran. Durante varias horas nadie vuelve a verla, pero a las 8:30 de la mañana dos personas se cruzan con ella. En realidad cada uno la vio a una hora distinta. Una persona la vio a las 8:30 de la mañana y la otra a las 10 de la mañana. No es un testigo, son dos. Y uno de ellos es Caroline Maxwell, la cual una y otra vez repite que esa mujer era Mary Jane Kelly. Era su ropa, era su estilo. Era ella 100%. Pero lamentablemente, tiempo después se descubriría que a esa hora la chica ya estaba muerta. La mañana del 9 de noviembre de 1888, sobre las 10:45, el dueño de McCarthy's Rents ya estaba hasta las narices de que Mary Jane no pagase el alquiler. Llevaba ya varias semanas de retraso y la deuda ascendía a 1,09 chelines. Así que harto de esperar, mandó a Thomas Bowyer para hacer el cobro. El tipo llama a la puerta, nadie responde, y da por hecho que Mary Jane finge estar dormida. Sabe que la ventana está rota, así que introduce la mano y aparta el abrigo que hace de cortina. Y es ahí cuando descubre una auténtica masacre. Hay sangre por todas partes, órganos en la mesa, en la chimenea, y en la cama que está al fondo ve un cuerpo sin vida. El cuerpo de Mary Jane se encontró tumbado en la cama, boca arriba. La cara estaba completamente desfigurada, y Joseph Barnett la identificó por los ojos, las orejas y el color del pelo. No había nada más. Estaba destripada, sus pechos fueron cortados, sus intestinos fueron extraídos, y todo esto estaba debajo de su cabeza. Había órganos en la mesa, salpicaduras por todas partes, y el asesino hizo un fuego tan fuerte en la chimenea que la tetera estaba casi derretida. Según los inspectores, el fuego se avivó con prendas de ropa, las cuales podían ser de Mary Jane. Pero algo muy interesante es que en la silla estaba su ropa del día anterior perfectamente doblada, y junto a la chimenea estaban sus botas muy bien colocadas. La escena era increíble. Estaba todo cerrado. Podían evitar perfectamente la contaminación exterior, que entraran curiosos, que lo tocaran todo. Era el lugar perfecto para investigar el caso, pero por increíble que parezca, no lo aprovecharon. Al número 13 de Miller's Court acudieron Thomas Arnold, el inspector Edmund Reid, el detective Frederick Caberline y el oficial Robert Anderson. Esta escena del crimen era la única que no estaba contaminada. No estaba en la calle, nadie de fuera la tocó, nadie la alteró. Podían dedicarle muchas horas, sacar evidencias,
pero lamentablemente no fue así. Algunas fuentes dicen que para tener más luz, abren la ventana, tocan esa zona, se cree que hasta rompen algún cristal más, y para poder entrar, hasta rompen la puerta. Y otra cosa muy llamativa es que el detective Aberline pide por favor que manden un telegrama a Charles Warren. Tiene que mandar perros de rastreo, tiene que acudir, pero tras varias horas descubre que Warren dimitió el día anterior. Es todo un completo caos, y por increíble que parezca, este caso se cierra muy deprisa. Los cirujanos encargados de revisar el cadáver son Thomas Bond y George Bankster Phillips, los cuales establecieron la hora de la muerte entre las 2 y las 8 de la mañana. A partir de aquí, Thomas Bond establece el que se considera el primer perfil criminal de la historia. El móvil del crimen era conseguir la mutilación, y algo muy importante es que, según él, el asesino carecía de conocimientos médicos. Hasta aquel momento pensaban que era un médico, que tenía gran precisión, que sabía dónde cortar, pero con conocer la anatomía de un cerdo, este hombre ya podía actuar. Iba a lo que iba, a mutilar. En segundo lugar, tenemos el arma del crimen, la cual supuestamente era un cuchillo fuerte de no menos de 6 pulgadas de largo, y el cual era muy afilado. Podía ser una navaja, un cuchillo de carnicero o también un bisturí. En tercer lugar, el atacante era un hombre fuerte, robusto. Y en cuarto lugar, no descartaba que matase por venganza, obsesión sexual o manía religiosa. Lo que estaba claro es que había mucha ira y que esta persona estaba trastornada. Y ya para acabar, mencionó que esta persona seguramente pasaba desapercibida. La ropa de Mary Jane estaba bien colocada en la silla y sus botas estaban junto a la chimenea. El hombre era ordenado, pulcro, y en su día a día seguramente ocultaba quién era en realidad. Durante los siguientes años, más mujeres murieron asesinadas, pero estos casos no se atribuyeron a Jack el Destripador, sino más bien a imitadores. Entre estos crímenes estaba el de Frances Coles, la cual fue degollada. Su amante, James Thomas Sadler, fue arrestado por ello, y una vez en prisión, también lo acusaron de ser Jack. El modus operandi era muy similar, y los periódicos hicieron eco de esto. Publican la historia, remueven el caso, y cuando el sujeto va de camino al juzgado, una turba enfurecida arremete contra él. Quieren lincharlo, matarlo ahí mismo. Pero por increíble que parezca, el tipo es absuelto de ambos cargos. Según la justicia, ni mató a Frances, ni tampoco era Jack. Pero no os preocupéis porque el caso no termina aquí, ya que había 2 hombres que confesaron ser Jack, o que supuestamente dijeron ser él. El primero fue el doctor Thomas Neal, un médico abortista escocés que se hizo muy famoso por envenenar a mujeres, especialmente a prostitutas. Su modus operandi no era el mismo, y por tanto fue descartado, aunque antes de ser ejecutado, el sujeto soltó lo siguiente: yo soy Jack el... Según los testigos, la trampilla se abrió justo antes de que dijera la última palabra. Pero según los expertos, él no era Jack, de que todos los crímenes se acontecieron cuando ya estaba en la cárcel. Y en segundo lugar, tenemos a James Maybrick. Este hombre era un comerciante de algodón, y debo deciros que su vida fue muy interesante. Viajó por Londres, por Estados Unidos, contrajo la malaria, y se volvió adicto al tratamiento que usaba, arsénico y estricnina. Acabó falleciendo en 1889, y hasta ese momento nadie pensó en él. Él muere, deja un diario, nadie lo revisa, y en 1992 su perfil vuelve a ser revisado. Y supuestamente descubren que en su diario hay un resumen de los crímenes. Tenía cada crimen con todo lujo de detalles, y supuestamente confesaba ser Jack. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de los crímenes nadie le acusó a él, no había pruebas de ningún tipo, y muchos creen que el sujeto se lo inventó todo. La información que escribió podía sacarla de los periódicos, de las cartas, de los comentarios de la gente. Aquel diario no demostraba nada. A partir de aquí tenemos todo tipo de sospechosos. En primer lugar, tenemos a Severin Klosowski, un barbero polaco del este de Londres, que decía llamarse George Chapman. En el momento de los hechos no fue contemplado como sospechoso, sino más bien años después. Mató a sus 3 esposas envenenándolas con arsénico, y solo por eso pensaron que era él. Pero el modus operandi era completamente distinto. El siguiente sospechoso es Montague John Druitt. Este sujeto era un abogado de una muy buena familia. De hecho, su padre era cirujano. No le ven como sospechoso, pero justo después de la muerte de Mary Jane Kelly, él desaparece. Y su cuerpo sin vida aparece el 31 de diciembre flotando en las aguas del Támesis. Podía ser coincidencia,
Pero según el jefe de policía de Scotland Yard, Sir McNaughton, él era el culpable. No tenía pruebas de nada, pero según él, la familia decía que era sexualmente insano y que por tanto podía ser Jack. El siguiente sospechoso es Francis Tumblety, el favorito de muchos. De él se dice que era un falso médico estadounidense, el cual estuvo en Inglaterra en 1888. Era un tipo un poco extraño, hacía comentarios misóginos y se decía que tenía una colección de úteros. Ese mismo año fue arrestado en varias ocasiones. El 7 de noviembre lo arrestaron por conducta indecente. Fue liberado el 9 de noviembre y fue arrestado el día 12 bajo sospecha de ser Jack. Se le interroga, se le saca información y el día 16 de ese mismo mes es liberado, con lo cual huye a Francia. Sin embargo, debo deciros que según los testigos, Jack no era muy alto y Francis Tumblety sí lo era. Y el siguiente sospechoso ha generado muchísimos debates, y este es Aaron Kosminski, un judío polaco residente de Whitechapel que sentía un odio patológico hacia las mujeres. En marzo de 1889 fue ingresado en un hospital psiquiátrico por sus tendencias homicidas. Pero dentro de este, decían que el sujeto era inofensivo. Era siniestro, hacía malos comentarios, pero aparte de eso, no era violento. Es aquí cuando llega el tema del ADN. Y es que en 2007 el escritor Russell Edwards compró un chaleco que supuestamente pertenecía a Catherine Eddowes. En el archivo policial no menciona ningún chaleco, pero según él, sí lo tenía puesto. Se hace con el chaleco, lo manda a analizar, y en concreto, revisan el ADN mitocondrial, descubriendo que hay una gran coincidencia con una pariente británica de una hermana de Kosminski. La coincidencia supuestamente es del 99%, así que según él, Jack el Destripador era Kosminski. Lamentablemente, los expertos no se tragan esto. Para empezar, está el tema del chaleco. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo sabes que es de Catherine Eddowes? Y lo más importante, si es suyo, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Y en segundo lugar, está el ADN mitocondrial, el cual no es preciso. Hay muchas coincidencias, miles de resultados. Así que según los expertos, esta hipótesis no tiene sentido. A partir de aquí están las hipótesis que más gustan a la gente. Y la primera de ellas es la implicación directa o indirecta de Alberto Víctor, hijo del rey Eduardo VII y nieto de la reina Victoria. Es sabido por todos que contrajo sífilis y que debido a esto con el paso de los años pudo perder la razón. Muchos piensan que tuvo brotes de locura, que fue a Whitechapel, que mató a aquellas mujeres y que la corona lo ocultó todo. Aunque debo deciros que para las fechas de los crímenes, Alberto Víctor ni siquiera estaba en Londres, lo que nos llevaría a pensar que quien planeó todo no era él, sino más bien la reina Victoria. Se dice que Alberto Víctor pudo casarse en secreto con la plebeya Annie Crook y que esta mujer tuvo una hija suya. Pero ¿qué pasa? Que aquello era escandaloso y por tanto había que hacerlo desaparecer. Annie es enviada a un manicomio, lobotomizada, y el niño es eliminado. Pero lamentablemente hay 5 testigos, los cuales son ni más ni menos que las 5 canónicas. La reina Victoria no puede mancharse las manos, así que envía a hacerlo a su médico, el doctor William Withy Gould. Para llegar a Whitechapel, el hombre necesita un cochero, y por tanto, John Charles Nedley lo lleva hasta allí. Pero esto no es todo, ya que además, otro participante sería el pintor Walter Sickert, el cual era amigo de Alberto. Es una hipótesis muy retorcida, pero se vería apoyada por el tema de la masonería. Colocar los intestinos en el hombro de las víctimas supuestamente es una señal masona. Y el grafiti sobre los judíos, la palabra judíos también era un código. Con el pasar de los años, la hipótesis ha sido descartada, pero ha dado pie a muchísimas más. Decían que Walter Sickert podía estar implicado porque en sus obras había alusiones a Jack, escenas que recordaban mucho a crímenes de Jack, muchas indirectas. De hecho, entre la gente que apoya que Walter Sickert sería Jack el Destripador, estaría la escritora Patricia Cornwell, la cual considera que la carta de Openshaw sería 100% real. El papel usado en esa carta sería el mismo que usaba Walter Sickert, y además, según pruebas posteriores con ADN mitocondrial, todo apuntaría a Walter Sickert. Pero otra vez nos encontramos con lo mismo de siempre, lo mismo que pasó con Aaron Kosminski. Y es que pocos autores le dan crédito a esta historia. Y lo mismo ocurrió con el escritor Lewis Carroll, de quien se dice que en sus obras hay confesiones a través de códigos. Pero sin duda alguna, la hipótesis que actualmente pone todo patas arriba es la que dice que Jack, en realidad, era Jill. La idea de que Jack fuera una mujer pasó fugazmente por la mente de la policía.
Sí que pensaron en algunos nombres, pero estos rápidamente se descartaron. Pensaban que para matar a las víctimas se requería mucha fuerza, brutalidad, agresividad, y una mujer no sería así. Sin embargo, en el día presente, sabemos que sí es posible. Casi todas las víctimas estaban alcoholizadas, estaban débiles, indefensas. Jenny Chapman, por ejemplo, estaba muy enferma. Fueron atacadas de noche, en la oscuridad, estando desorientadas. Cualquier persona podía ser Jack el Destripador, y por supuesto, tenemos algunos nombres. El que siempre ha sonado es el de Mary Percy, una mujer que acabó con la vida de la esposa y la hija de su amante. Pero el modus operandi era completamente distinto. Mató a las víctimas de forma violenta, con mucha rabia, pero al mismo tiempo no encajaba con los crímenes de Jack. Y la siguiente acusada tampoco encaja mucho. Y es que era ni más ni menos que Elizabeth Williams, la esposa del doctor John Williams. John trabajaba en el hospital de Whitechapel y se dice que en varias ocasiones trató a las 5 canónicas. Él supuestamente las conocía, interactuó con ellas, conocía su historia. Y Elizabeth, al parecer, se enteró de que todas ellas, o al menos la gran mayoría, tuvieron hijos, mientras que ella no podía tenerlos. La ira la invadió y, por tanto, en un arranque de celos, las mató a todas. Nuevamente, no hay pruebas de nada, solo suposiciones. Y la última sospechosa es quizás la más llamativa de todas. Y esta es ni más ni menos que Mary Jane Kelly, la quinta víctima. El autor que sugiere esto es Juan Carlos Boyza, en su obra Jack el Destripador, el mito equivocado. Mary Jane Kelly, en vida, siempre fue un misterio. Nadie sabía quién era realmente, de dónde venía, sus orígenes, si estudió, si no. Nadie sabía nada de ella, y su cadáver estaba irreconocible. Joseph Barnett supuestamente la identificó por los ojos, las orejas y el pelo. Pero cabe recordar que a las 8:30 de la mañana del día de los hechos, varias personas la vieron con vida. A las 8:30 la vio una mujer, y a las 10 la vio un hombre. Había 2 testigos, pero según la autopsia, Mary Jane llevaba horas muerta. Y por tanto, nadie escuchó a esta gente. Según el autor, la clave de todo estaría en el último crimen, pero lamentablemente la policía lo cerró todo muy deprisa. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y quién crees tú que era Jack el Destripador? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé cuántas horas debo haber pasado aquí encerrada grabando este caso, pero espero sinceramente haber estado a la altura. Evidentemente me han faltado hipótesis, me han faltado algunos detalles, pero es que no me da la vida. No me da la vida para contaros todo sobre Jack el Destripador. Aún así, mañana, a esta hora más o menos, sobre las 7, 6 de la tarde, vais a tener un directo en la plataforma morada, donde estaremos debatiendo este caso, os recomendaré libros, os comentaré qué tal la experiencia en el Museo de Jack, si lo recomiendo, si no lo recomiendo. Vamos a hablar de todo lo habido y por haber. Y por supuesto quiero leer vuestras hipótesis. ¿Quién creéis vosotros que fue Jack el Destripador? Y bueno, ahora sí que sí, ahí va la palabra secreta, la cual es carta. Deja carta aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora ya sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y plataforma morada, que también tengo plataforma morada y mañana hay directo con debate entre nosotros. Y por ello identifico los cambios, las novedades y muchas chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!